Bueno, ahora que ustedes tienen claro cómo actualizar los precios de los insumos, cómo crear un insumo nuevo y cómo crear un nuevo APU dentro de la base de datos, vamos a hacer una explicación de cómo se maneja el aplicativo generador de presupuestos. Lo primero es ir a la pestaña proyecto y poner los datos importantes de su proyecto. Entonces aquí vamos a colocar nombre del proyecto, vamos a colocar remodelación casa campestre. En el objeto vamos a colocar transformar los espacios en sitios agradables. Por ejemplo, contratista Romero y Consultores, que es nuestra empresa. La fecha vamos a colocar 27 de agosto del 2024 y la versión vamos a colocar que es la primera versión. El factor incremento es un factor que se usa básicamente para temas de licitaciones. Por ejemplo, yo vivo en Villavicencio, en el departamento del Meta, y si yo licito una obra en un municipio del Meta, dependiendo de la distancia que hay con Villavicencio, entonces tenemos un factor de incremento, 10%, 20%, 25%. Entonces si es 10%, ustedes colocan 1.1. Si es 20%, 1.2. Si no manejan factor de incremento, lo dejan en 1, como dice acá la anotación. ¿Listo? El IU que ustedes manejan, si no manejan IU, lo dejan en 0, no hay ningún problema con eso. Yo generalmente manejo 10, 3, 2 y el IVA sobre la utilidad. Número de contratos, si ustedes manejan número de contrato, entonces 001 del 2024. Listo. Luego de que ustedes ya tienen los datos importantes de su proyecto, nos vamos a ir a las herramientas como tal del aplicativo. Listo, tenemos el creador de APUs, que es para crear APUs que no están dentro de la base de datos, pero crearlos con los insumos que tenemos dentro de la lista de insumos. Listo, entonces vamos a crear un ejemplo. Bueno, como vemos acá están todos los datos que colocamos anteriormente en la pestaña proyecto, y acá tenemos el factor de incremento, el IU y el IVA sobre la utilidad. Listo, en este creador de APUs, si ustedes necesitan más de 2 casillas, simplemente le dan al más o le dan al menos. Si ustedes van a intentar borrar menos de 2, él no les va a dejar. Listo, entonces esto es dependiendo de lo que ustedes vayan a necesitar. Para este ejemplo vamos a crear un APU de una banca en concreto tipo M40. Entonces vamos primero bueno, una cosa que se me olvidaba, ustedes acá tienen una lista de interés en donde vamos a colocar los insumos que ustedes van a manejar para este APU. Listo, entonces nos vamos a la lista de insumos y empezamos a buscar los insumos que queremos. Entonces vamos a buscar la banca. Le damos a aceptar. Y acá buscamos la que necesitamos, que sería la banca M40. La M40 aquí está. Entonces le damos doble clic izquierdo al código y él va a decir que si deseamos agregar el insumo. Cuando le damos que sí, vemos que él nos lo agrega acá en nuestra lista de interés. Esta lista de interés ustedes la pueden borrar dando clic acá. Entonces vamos a volverlo a agregar. Vamos a irnos con la maquinaria, que es el cargador frontal. Entonces este tiene que ser un cargador frontal sobre ruedas. Exportamos el insumo. Luego vamos a meter la herramienta menor. Aquí está la herramienta menor. Y vamos a meter la cuadrilla que necesitamos. Entonces filtramos por cuadrilla. Y para este caso vamos a usar la cuadrilla tipo 2. Un oficial, 2 ayudantes. Le damos que sí. Luego de que tenemos los insumos acá en la lista de interés, vamos a empezar a ubicarlos. Recuerde que lo que empieza por A son materiales, lo que empieza por B son equipos,
La herramienta menor es la única excepción que es un equipo y empieza por A, ya que tiene una codificación diferente porque tiene su rendimiento se maneja totalmente diferente porque va sobre la mano de obra, pero es un equipo, siempre se pone debajo de los equipos. Y C, que son la mano de obra. Si tuviéramos un transporte, ese transporte empezaría por D. ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar a digitar los códigos aquí en la pestaña de los códigos. A23 03003 y él automáticamente nos llama la banca, la unidad y el precio unitario. Y acá colocamos la cantidad que necesitamos, una banca. Ahora vamos a colocar el cargador, que es B2801003, que es el cargador frontal sobre ruedas. La unidad es hora y el valor unitario son 176.687,66 pesos. Ese cargador lo vamos a necesitar 8 horas. Y acá colocamos la herramienta menor, ABC001. Listo. Esta herramienta menor por defecto siempre va a ir amarrada al total de la mano de obra. ¿Por qué? Porque es el 3% sobre la mano de obra. Acá no nos sale precio porque no hemos metido la cuadrilla. Pero en el momento en que metamos la cuadrilla, él se va a anexar. Le colocamos el rendimiento, que será 0.25 horas. Y ya como vemos, este precio es el mismo de este, el 3% son 261 pesos. Listo. Luego de que usted, y acá pues se multiplica por lo del factor incremento, el IU, y llegamos a un total de APV de 1.835.000 para crear esa banca. Luego ustedes tienen que colocarle un capítulo. Siempre un capítulo es importante porque con ese capítulo es que él se va a agregar dentro del presupuesto. Si ustedes, por ejemplo, colocan el código, colocan el nombre, M40, y colocan la unidad de medida, que es una unidad, y ustedes intentan agregar el APU, él les va a decir que el APU no tiene un capítulo, que por favor agregue un capítulo. Entonces vamos a crear un capítulo que se llama urbanismo. 7. Urbanismo. ¿Por qué 7? Porque yo ya tengo acá unos APUs creados para el ejemplo ahorita de crear y vamos en el capítulo 6. Entonces el que sigue sería el 7. Listo. Entonces estamos en el creador 7. Vamos a colocar esto en mayúscula. M40. Bueno. Listo. Luego de que ustedes ya tienen esto totalmente configurado, ahora sí los va a dejar agregar el APU. ¿Qué pasa cuando ustedes agregan el APU? Él les va a agregar el APU y les va a agregar la memoria. ¿Ok? Esta memoria por defecto va a venir en 1, pero ustedes acá la idea es que ustedes llenen cuánta cantidad de bancas van a necesitar. ¿Listo? Eso por el lado del creador de APU. Ahora vamos a usar el buscador de APUs. ¿Listo? Entonces para ese ya no nos vamos a la lista de insumos, sino nos vamos a la lista de actividades. Y vamos a poner una tableta de urbanismo. Entonces filtramos los ZA50 40 x 40 x 6 centímetros de espesor. Le damos doble clic izquierdo al código y él va a decir que si queremos exportar el código. Cuando ustedes le dan que sí, vuelven al buscador y ven que él les pone el código acá. Entonces este código es D0802007, D0802007. Luego de que ustedes tienen el código acá, le dan buscar y él automáticamente les genera la APU que está dentro de la base de datos. De igual forma que en el creador, acá tenemos los datos importantes que colocamos en la pestaña proyecto. Listo. Acá igualmente, si ustedes no colocan un capítulo, él no les va a dejar avanzar. Listo. Entonces 7. Urbanismo. Si ustedes quieren crear otro capítulo, 8, 9, lo importante es que ustedes sigan un consecutivo para que sea un presupuesto ordenado y que tenga un capítulo. ¿Listo? De igual forma lo agregamos y acá no le cambiamos el nombre, él nos exportó con el código. Ahí no pasa nada, ustedes pueden ir al que crearon y cambiárselo 7.2 y él automáticamente le cambia 7.2 y 7.2 a la memoria. ¿Listo?
Lo mismo acá. Está totalmente configurado para que el aplicativo sea muy ordenado. Luego de que ustedes ya tienen todas sus memorias con los APUs ya totalmente configuradas, con cantidades, tenemos ahora dos opciones. Una es generar los insumos de su proyecto. Si ustedes le dan generar insumos, él va a buscar en todos los APUs cuántas durmientes hay, cuánta cantidad hay y lo multiplica por todos los rendimientos para llegar a un precio. Es decir, acá nos está diciendo que está cogiendo el APU 1.2, la memoria 1.2 y se está multiplicando, y acá se multiplica por el precio unitario del insumo. Es decir, que para esta obra que nosotros creamos acá vamos a necesitar un total de casi 45 millones de pesos en materiales. Lo mismo para los equipos. Todos estos equipos vamos a usar en la obra. Estas son las cantidades de todos los equipos y el total son 18 millones. La herramienta del equipo menor aparece aquí abajo. ¿Por qué? Porque este precio unitario de esta herramienta es el total de lo que aparece acá en mano de obra. ¿Listo? Con la mano de obra hace exactamente igual. Y si tuviéramos temas de transporte también lo pondría acá. Como en este caso no tenemos, no va a figurar ningún transporte. Pero entonces este es el total de la mano de obra. 20 millones 312, 20 millones 312. Por el 3% es un total de 609 mil pesos que vamos a obtener en la obra para temas de herramienta y equipo menor. ¿Ok? Luego de que ustedes tienen ya su lista de insumos predeterminada, se van al presupuesto de obra y acá también muy sencillo, él ya está configurado con los datos de su proyecto y le dan generar presupuesto y él va a mirar en todos los APUs cuántos capítulos tiene usted, se los va a poner en orden cronológico, por eso les decía que es importantísimo llevar siempre un consecutivo y acá también se los va a ordenar por orden cronológico. ¿Listo? Todo esto lo llama, por ejemplo, esta cantidad está llamada de la memoria y esta cantidad está llamada de la APU. Y básicamente eso sería todo. Nuestro total del proyecto son 96.472.578,36 pesos, ya incluyendo el IU, el IVA, porque esta fórmula está sumando todos estos componentes. ¿Listo? Si ustedes actualizan acá, digamos que van a manejar un factor 1.2, él acá les va a poner 1.2 y miren ya todo lo que subió, 138. Los insumos no varían, de todos modos si ustedes actualizan un precio de un insumo, él también va a actualizarlo acá. Si ustedes llegan a crear una APU y una memoria nueva, tienen que volver a generar la lista de insumos nuevamente y tienen que volver a generar nuevamente el presupuesto de obra. ¿Listo? Para que se actualice con ese nuevo APU y esa memoria que ustedes implementaron. Recuerden primero siempre restaurar el formato y luego sí generarlo. ¿Entienden? ¿Listo? Eso sería el video tutorial para manejar el aplicativo generador de presupuestos de obra.